Vamos al ejercicio 4 y vamos a presentar síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Bueno, viendo sobre la anatomía y fisiología de nefríticos, básicamente lo único que vamos a estar observando y usando, por así decirlo, viene siendo esta parte, que es el glomérulo. Le damos un poco más de zoom y estamos observando aquí de este lado que viene siendo la arteriola aferente, y por ahí se va pasando lo que es el agua, las proteínas y las grasas. Después está la cápsula de Bowman, y estos vienen siendo los capilares glomerulares que estamos observando aquí. Ok, después se despegan y el que va, bueno, los que se ven por aquí son el agua y las grasas, que las proteínas no salen, por así decirlo, o sea, no se despegan. Se despegan y no van con estas dos. Este, como estamos aquí observando también, el agua y solutos son los que sí pasan y lo que no son las proteínas, algunas y que son los eritrocitos. Como nombre clínico lo tenemos como síndrome nefrítico, nombre coloquial es glomerulonefritis y la definición, bueno, es que es un trastorno renal caracterizado por la inflamación de los glomérulos, que estos vienen siendo pequeños filtros en los riñones. Pasando a la otra diapo, estamos viendo el nombre clínico que viene siendo síndrome nefrótico y como nombre coloquial nefrosis. Y como definición estamos observando que es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina y este se debe a daños en los racimos de los vasos sanguíneos diminutivos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la. En clasificación tenemos que el síndrome nefrítico no tiene como tal una clasificación y el síndrome nefrótico es primario y secundario. El primario se da puede ser idiopático o genético y el secundario por alguna enfermedad externa. En cuanto a epidemiología, tenemos que el síndrome nefrítico a nivel mundial, el síndrome nefrítico es más común en niños de 2 a 12 años, con un aumento en países en desarrollo. En estos, el 97% de los casos se presentan y la incidencia varía entre 9.5 y 28.5 por cada 100,000 personas. En México se observa un predominio de niños en niños de 5 a 14 años y en hombres con un riesgo del 15% tras infecciones estreptococínicas, la falta de acceso a atención médica y condiciones sanitarias diferentes y contribuyen a su prevalencia. Eh, Siguiente. En cuestión de epidemiología en síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico afecta a 1 a 3 niños por cada 100,000 personas anualmente, siendo más comúnmente en niños de 1 a 8 años y la prevalencia de la población pediátrica es de aproximadamente 1% a 2. En México se reporta una prevalencia de aproximadamente 0.05 entre 2015 y 2020, afectando principalmente a niños de 1 a 10 años con una mayor incidencia en varones. En cuanto a factores de riesgo, el síndrome nefrítico, pues los no modificables está más que nada en la edad, que es mayor incidencia en niños, como ya lo mencioné, en antecedentes familiares de enfermedad renal, y el género masculino afectando con mayor frecuencia a niños. En cuanto a factores de riesgo modificables, se encuentran las infecciones por estreptococos no tratadas adecuadamente, hábitos higiénicos deficientes y acceso limitado a atención médica temprana. En cuanto a los factores de riesgo del síndrome nefrótico, encontramos igual la edad, más común en niños y adultos mayores, el sexo más prevalente en hombres y historial familiar de enfermedad renal. Y en los modificables está la diabetes, la obesidad, hipertensión arterial e infecciones recurrentes. En etiología tenemos que el síndrome nefrítico es causado por una glomerulitis
glomerulonefritis aguda o infecciosa, una vasculitis, una glomerulopatía primaria y el síndrome nefrítico pues un poquito más extenso que es glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa, glomerulopatías primarias, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C, antiinflamatorios no esteroides e inmunosupresores. Ok, en fisiopatología, en nefrótico, la fisiopatología del síndrome nefrótico involucra principalmente un daño en los prodocitos. Estos son las células de los glomérulos, lo que provoca un aumento en la permeabilidad capilar. Esto lleva a la proteinuria con pérdidas de proteínas como la albumina en la orina y ahora sí que aquí pues se reduce la proteína plasmática causando hipoalbuminemia, lo que disminuye la presión oncótica y conduce a la formación de edema. Mientras que en el síndrome nefrótico, ahora sí que se centra en el daño de los procitos, células específicas en los glómerulos renales. Este daño aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular, lo que permite la pérdida de grandes cantidades de proteínas, principalmente la albumina. Estas están, bueno, que se encuentran dentro de la orina, lo que se llama proteinuria. Ok, los motivos de consulta, ahora sí que nefrítico, aquí se encuentra la inflamación, orina en la sangre, proteinuria leve, hipertensión, edemas y oliguria. Asimismo, en el nefrótico, ahora sí que pues el motivo de consulta es por la proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema generalizado. La diferencia aquí de que uno se da principalmente en la cara y en el otro pues en general, y trombosis por hipercoagulabilidad. Bueno, vemos que en el cuadro clínico, este es de la nefrítico. En signos tenemos sangre en la orina, disminución del volumen de la orina, visión borrosa, cansancio, fatiga, dolores de cabeza. Y en síntomas tenemos hinchazón, presión arterial alta, coke, un moco o material espumoso y rosado y acumulación de líquidos en los pulmones. Y en el síndrome nefrótico tenemos sangre en la orina, disminución de volumen de la orina, visión borrosa, cansancio, fatiga. Y en síntomas tenemos proteinuria masiva, hipoalbuminemia y hiperlipidemia. En el diagnóstico, en el síndrome nefrótico tenemos la opción de, bueno, la esta de clínico, empezando con un edema que puede ser blanco, indoloro, insidioso y frío. También tenemos que tiene la anorexia, los vómitos, los dolores abdominales difusos y una hipertensión arterial. En el laboratorio tenemos los exámenes de orina, la recolección de orina nocturna de 12 horas y 24 horas, el hemograma químico y los electrolitos séricos. Y en los estudios tenemos los inmunológicos, el urocultivo y exudado faringeo, la serología, que empieza por el virus de hepatitis B y C, la ecograma renal y la radiografía de tórax y las biopsias renales. Y en el nefrítico empezamos con el clínico, el 50% de los casos es asintomático, también presentan edemas, hipertensión arterial, hematuria microscópica, hematuria macroscópica, oliguria, azoemia y manifestaciones inespecíficas como la debilidad, el dolor abdominal, la anorexia y los vómitos. El laboratorio es exámenes de orina, la anemia, eh, principalmente la normocítica y la normosímica consecuencia de la hiperbovelia. Y bacteriología también. Y en los estudios tenemos el ecograma renal, la radiografía de tórax y la biopsia renal. En el diagnóstico diferencial del síndrome nefrótico tenemos las enfermedades de cambios mínimos como la lipoidea, la nefropatía membranosa, los glomerulonefritis membranoproliferativa, la esclerosis facial y la nefropatía IgA. Y en el diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico tenemos las púrpuras,
el síndrome de hematuria recidivante, la glomerulonefritis crónica y también la membranoproliferativa, el lupus eritematoso y la nefropatía familiar. En la prevención, en el nefrótico no se pueden prevenir todas las causas del síndrome nefrótico, pero para evitar el daño de los glomérulos, podemos asegurar de que la presión arterial esté bien controlada. Si tiene diabetes, asegurar de que su sangre, también su glucosa en sangre esté controlada. Mantenerse al día con las vacunas que ayudan a prevenir las infecciones, como la hepatitis, y siempre finalizar el tratamiento que sea recetado por el médico. En el nefrítico no hay muchas medidas preventivas, pero también se recomienda mantener la presión arterial bajo control. Si tenemos diabetes, también mantener la glucosa controlada, tomar las vacunas que ayudan a prevenir infecciones comunes, terminar los antibióticos según las indicaciones del médico, tener una dieta baja en sodio, grasa y colesterol y consumir fuentes de proteínas magras como la proteína vegetal. Bueno, en complicaciones del síndrome nefrítico tenemos que puede causar insuficiencia renal en grado variable, hipertensión arterial, edema, oligria y glomerulonefritis crónica. Y en síndrome nefrótico tenemos lo que son coágulos sanguíneos, niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre, presión arterial alta, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica e infecciones. Bueno, como tratamiento no médico tenemos en el síndrome nefrítico dieta restringida en sodio y potasio, restricción de líquidos y reposo en cama. Esto se puso ya que en muchos artículos venía como el reposo es importante para sobrellevar esta patología. En el síndrome nefrótico es una dieta baja en grasas saturadas, colesterol, sodio, ingerir alimentos en pequeñas cantidades, que el bolo alimenticio sea lo más pequeño posible, y restricción de líquidos. En tratamiento médico tenemos para la hipertensión lisinopril, dosis de 10 a 40 miligramos, furosemida, dosis inicial de 20 a 80 miligramos, atorvastatina, que es una dosis de 10 a 20 miligramos, el apixaban, ahorita acomodo la imagen porque no se puso, de 5 miligramos al día, prednisona, que esta es una dosis de un miligramo por kilogramo al día, que es hasta 60 miligramos al día. Bueno, en pronóstico ahora sí que en el caso de síndrome nefrótico, el pronóstico es una causa subyacente. Igualmente, si es que esta no se cuida y no se procura, puede llegar a una función renal y pues ahí ya se van haciendo más complicaciones. Y en nefrótico, así que aquí se lleva una buena alimentación y pues ahí se recibe una buena respuesta. Si esto no ayuda, pues ahora sí que pues están las enfermedades autoinmunes que pueden influir significativamente en el pronóstico. Bueno, y como caso clínico tenemos un paciente masculino de 13 años sin antecedentes mórbidos durante el periodo de recién nacido ni primaria infancia, cuya hermana fue sometida a trasplante renal por insuficiencia renal crónica. Y bueno, en sintomatología tenemos lo que es disuria y hematuria microscópica desde los 3 años 11 meses y evolución con proteinurina y deterioro progresivo de la función renal. En hallazgos clínicos y laboratorios, bueno, tenemos que tiene nefromegalia bilateral observada en ecografía renal a los 4 años, biopsia renal a los 5 años, mostró cambios compatibles, y creatinina elevada y deterioro de la depuración de creatinina a los 12 años. Bueno, el tratamiento anterior que se le había dado, pues se realizó con enalapril, esteroides y un ciclo de ciclocosfamida sin remisión de la enfermedad, la cual progresó
con compromiso de la función renal. A los 2 años, la creatinina plasmática era de 4.6 miligramos, con una depuración de creatinina de 16 miligramos, por lo cual pues ingresó al programa de diálisis peritoneal crónica. Bueno, el estudio anterior pues se realizó un estudio genético en busca de mutaciones en el gen de la podocina, cuyo análisis se efectuó en el laboratorio, bueno, del hospital clínico, a partir de una muestra de sangre total fijada en ETA. Tras la centrifugación de la muestra, pues se produce la extracción del DNA mediante kits comerciales o en forma manual. Y bueno, pues el diagnóstico padece de síndrome nefrótico de origen genético, específicamente glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria a mutaciones en el gen de podocina. Y el tratamiento pues es diálisis peritoneal crónica, ya que está bajo tratamiento con diálisis peritoneal para mantener la función renal mientras espera una posible opción definitiva como el trasplante renal. Y bueno, la diálisis es crucial para eliminar los productivos de desecho y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Al igual que pues también tenemos el control de la hipertensión, los diuréticos y la restricción de sal y control de líquidos.